Hola, buenas noches. Qué gusto encontrarnos de nuevo. Soy la doctora Alejandra Bernal Hernández y hoy vamos a continuar platicando sobre la importancia de la comunicación directiva. ¿Se acuerdan que la sesión pasada platicamos que la comunicación existe en todos los seres humanos porque todos somos seres sociales? Y además empezamos a ver que la comunicación directiva se diferencia de la comunicación en general por su intencionalidad. Hablábamos de que surge en el ámbito de la administración de empresas, pero se puede aplicar a cualquier organización, entre ellos la educación. Espero que nuestra primera sección les haya llevado a pensar qué es lo que podemos hacer para mejorar la comunicación directiva en el aula. Así es que el día de hoy veremos algunos lineamientos que son sumamente importantes para poder comprender precisamente esta comunicación directiva. Bien, pues entonces empecemos por abordar la comunicación directiva como un punto nodal en todas las culturas organizacionales. Cuando nosotros pensamos que la escuela es un sistema abierto, en ese momento estamos aceptando que el entorno la va a influir, pero que además es un ente vivo. Es decir, si bien es cierto que nuestra escuela por sí misma no está viva, lo cierto es que sí tiene configuraciones que la llevan a movilizarse y a aparecer como un organismo. Por eso tiene tres elementos que son fundamentales. El primero es el carácter, esos atributos distintivos de una persona que también se reflejan en las organizaciones. ¿Cómo es mi escuela? Seguramente que en este momento ustedes empezarán a darse cuenta que cada uno de los planteles tiene como un sello característico. Y este sello es resultado de la forma en la que sus integrantes se han comunicado entre sí y han establecido redes que los permiten conectarse. Y cuando estas redes se reflejan con otros planteles, estamos hablando de la identidad organizacional. Es decir, cómo nos perciben nosotros y cómo responden ante nuestra presencia. Y este conjunto del carácter que es nuestro y la identidad que es la interacción con otros nos lleva a la generación de la cultura organizacional. Son conjuntos de actos, hábitos, costumbres y tradiciones que nos hacen diferentes, pero que además llevan a los demás a entendernos de manera distinta. La comunicación directiva, entonces, es un atributo de la cultura organizacional. Y recordemos que no va a cambiar tan rápidamente, pero que sí nos va a permitir establecer lineamientos que nos lleven a ubicar formas de mejorar. Una vez que hemos hablado entonces de la comunicación y la vinculación con la cultura de una organización, recordaremos que la comunicación directiva nos lleva a integrar esfuerzos de los colaboradores a la estrategia general de la organización. Es decir, cómo nosotros queremos transmitir nuestra visión, misión y valores a todas las personas de la comunidad educativa, para que esto nos lleve a la mediación entre los intereses de la administración y los intereses públicos o internos. Cuando nosotros tenemos claro qué queremos ser como organización, lo comunicamos a los demás para que todos nos esforcemos en conseguirlo. Y esto nos va a permitir establecer vínculos de mediación que favorezcan el logro de lo que estamos buscando. La comunicación directiva va a tener entonces algunos lineamientos. Ya los habíamos platicado en la sesión anterior, pero no está por demás que recordemos que nosotros como directores de comunicación tenemos algunos atributos que nos van a distinguir. Primero es que vamos a ser portavoz ante los públicos internos. El director de comunicación necesariamente va a transmitir los mensajes de una institución a todas las personas que la conforman. El segundo punto es que coordina y planifica la comunicación interna. Esto que va a decir forma parte de un programa que se establece con periodicidad. Y en este mismo programa establece un tercer punto que es el tiempo en el cual va a establecer comunicaciones internas y externas. Y lo más importante, y es algo que no habíamos platicado, es que el director de comunicación es responsable de controlar la comunicación simbólica. Es decir,
cómo vamos a mostrar los mensajes que nosotros pretendemos ante el resto. Esta comunicación simbólica trasciende lo escrito y lo oral también y nos permite identificar qué es lo que nosotros queremos decir. Para ello, lo que vamos a tener que hacer es empezar a ubicar herramientas de la comunicación. Y mientras las vamos ubicando, les voy a pedir que vayamos pensando cómo son aplicadas a nosotros como directores de comunicación. El primer punto es claridad en el lenguaje. Lo que nosotros tenemos que ubicar es cuáles son las palabras más simples con las que podemos decir algo de manera tal que todos lo entiendan, no solamente un sector de los involucrados. Y para ello entonces nuestro lenguaje va a tener ciertos atributos. El primero es que va a ser lo más sencillo posible. Vamos a utilizar el menor número de tecnicismos propios. El segundo es que será concreto. Vamos a pensar en el mensaje y lo diremos con el menor número de palabras posibles. Un tercer punto es que sea directo, es decir, que nosotros pensemos en ese mensaje y seamos claros con lo que queremos decir, evitando que nuestro receptor tenga que inferir qué es lo que estamos buscando con nuestra intervención. El siguiente punto es que sea conciso. Hay veces que nosotros reiteramos la misma idea 3 o 4 o 5 veces o con diferentes palabras, pero no habría necesidad de hacerlo si lo establecimos con claridad. Y el último punto es que sea riguroso. ¿Qué es lo que implica riguroso? No vamos a confundirlo con la firmeza en la comunicación. Lo que vamos a hacer es decir exactamente lo que queremos decir con las palabras más adecuadas. Esta claridad en el lenguaje se va a reflejar en otras herramientas de la comunicación. Por ejemplo, vamos a determinar qué es lo que queremos decir, el objetivo de esta comunicación. Cada que nosotros hablamos con alguien debemos tener un objetivo y ese objetivo es el que nos va a decir cuál es el mensaje ideal. Una vez que nosotros ya tenemos plasmado este mensaje ideal, entonces lo que vamos a hacer es decir, ¿qué orden queremos? Si nuestro mensaje se puede dividir en diversos componentes, entonces vamos a ver qué es lo que queremos decir y para ello entonces vamos a dar primero una información general si lo consideramos necesario para poner a todos en antecedentes, luego el mensaje que queremos decir y al final cerraremos con una conclusión. Y de preferencia procuremos que nos retroalimenten para ver si ha quedado claro cuál era nuestra intención al comunicarnos. El siguiente punto, y es muy importante, es que cuando hablamos de comunicación directiva tendremos que emplear verbos en tiempo presente y con voces activas. Esto quiere decir que no vamos a ocupar el habríamos hecho o haremos. Si vamos a convocar una junta, entonces vamos a poner se convoca a una junta y no convocaremos a una junta o habríamos convocado a una junta. Otro punto fundamental es que vamos a centrar la información en los datos. Casi siempre vamos a encontrar elementos cuantitativos o cualitativos que nos permitan demostrar la claridad de nuestro mensaje. Y un último punto que es fundamental para establecer tipos comunes de comunicación es evitar el lenguaje discriminatorio. El menor número de adjetivos calificativos que podamos integrar va a garantizar un éxito mucho mayor en nuestra comunicación. Estas herramientas de la comunicación que estamos presentando nos llevan entonces a empezar a pensar cómo me comunico yo y si cuido estos 6 puntos al momento de trabajar. Les voy a sugerir que si pueden ustedes reflexionen cuándo fue la última vez que se comunicaron con las personas de su comunidad educativa y traten de identificar cuáles son estos elementos. Si pueden hacerlo, también pregúntenle a alguno de sus compañeros o de sus alumnos cómo ubican cada uno de estos atributos en ustedes. Les aseguro que van a empezar a encontrar un número muy interesante de aspectos que tenemos que potenciar o que podemos cambiar para tener una mejor comunicación directiva. El siguiente punto es
Nosotros vamos a comunicarnos a través de la comunicación directiva de manera formal o de manera informal. ¿Cómo vamos a poder elegir qué tipo de comunicación habremos de utilizar? Pues esto va a depender, por supuesto, de la información del mensaje que queremos transmitir. ¿Cuándo lo vamos a hacer de manera formal? Con contenidos que se tratan por primera vez. Esto es muy importante porque eso le va a permitir a las personas que nos escuchan comprender qué tan importante es lo que vamos a decir y por eso tendremos que decirlo con total seriedad. Otro momento en el cual podemos utilizar la comunicación formal es cuando abordamos temas complejos, es decir, lo que nosotros estamos diciendo se vincula con otras áreas y entonces tendremos que tomar varios puntos y por eso tendremos que hacerlo de manera formal para que quede bien establecido todas las partes que están interactuando. El tercer punto, y quizá este parezca muy lógico, asuntos con elevado nivel de claridad. Es decir, si nosotros necesitamos que se distinga con mucha especificidad nuestro mensaje, entonces lo haremos siempre a través de comunicación formal, para que no haya lugar a dudas ni a interpretaciones erróneas. El último punto es acciones que demandan el compromiso del personal. Cuando nosotros deseamos que alguien se comprometa con lo que estamos pidiendo, tendremos que decirlo lo más formal posible, es decir, con toda seriedad, con un lenguaje muy claro y muy conciso, lo más preciso posible y de preferencia buscar mecanismos mucho más claros. Si se puede evitar que sea verbal, lo haremos. Y de allí nos vamos a la comunicación informal. ¿Cuándo un director de comunicación puede ocupar comunicación informal? Primero es cuando aborda asuntos que todos conocen, es decir, la información que tiene no es nueva ni es diferente. Y como todos la saben, entonces podemos ocupar la comunicación informal, porque aquí nosotros vamos a decirles algo que ellos ya están familiarizados. Otro punto en el cual podemos utilizar la comunicación informal es cuando hay elementos que no ponen en riesgo decisiones importantes, es decir, aun cuando nosotros no tengamos claridad en la información y el nivel de compromiso sea menor, esto no va a poner en riesgo a la organización completa. Y el último punto es cuando se están comunicando actividades extralaborales. Por supuesto que empezamos a notar algunos elementos en común y empezamos a reflexionar si yo puedo hacer ese distingo entre cuándo tengo que utilizar comunicación formal y cuándo tengo que utilizar comunicación informal. Y aquí entonces habremos de empezar a ubicar algunos elementos importantes. Como director de comunicación, yo necesito comunicarme con mis subordinados y también con las personas jerárquicamente superiores. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión importante porque nuestros subordinados deben poder establecer comunicación formal e informal con nosotros. Así es que nos vamos a preguntar, cuando una persona quiere comunicarse conmigo, ¿cuál de estos cuatro elementos es el que por excelencia realiza? ¿Acuden a nuestro espacio? Si somos directivos, acuden a nuestra oficina. Si son alumnos, pueden levantarse de su lugar e ir a nuestro escritorio o pueden buscarnos de alguna manera formal. El segundo punto sería solicitar una cita, es decir, independientemente de cuál sea el motivo por el cual nos están buscando, ellos tienen que pedir a nosotros o a alguien más la posibilidad de establecer comunicación. Otro punto sería enviar un correo o petición. Este es como más impersonal, porque no le dicen a una persona, sino que ocupan un mecanismo escrito o electrónico para solicitar comunicación. Y el último punto es el más informal de todos, acercarse a nosotros en cualquier espacio. Estos canales para abordar la comunicación de los subordinados nos dan un panorama claro de qué tan afianzada está la comunicación directiva. Lo ideal serían los dos que tenemos a los extremos, que baste con acudir a nuestro espacio si quieren una comunicación formal
o que se acerquen en cualquier momento con nosotros si están buscando una comunicación informal. Esto no quiere decir que no debamos agendar nuestras reuniones, pero de preferencia pediremos que lo hagan con nosotros y en caso de que se tenga que registrar, lo agendaremos, pero de forma tal que podamos tener un acceso mucho más cercano con las personas. Luego pensaremos en otros asuntos que son muy importantes. Hasta ahora hemos estado viendo que nosotros tenemos una comunicación directiva a través de elementos síncronos o asíncronos, pero todos ellos, podríamos decirlo así, tradicionales. Pero la comunicación directiva tiene que ver también con la comunidad en general y por eso es que hablaremos un poco de las redes sociales y las vamos a entender como sitios virtuales para interactuar con otras personas. Lo que va a ser diferente en las redes sociales de cualquier otro medio de comunicación directiva es que no podemos controlarlas. Es decir, nosotros no podemos definir cómo interactúan los demás con nosotros. Y este texto que nosotros vamos a trabajar en esta segunda unidad nos tiene esta oferta donde nos dice cómo vamos a gestionar los comentarios cuando estamos hablando en redes sociales. Cuando nosotros tenemos un comentario, si es positivo o equilibrado y tiene razón, entonces veremos si está basado en hechos reales. Si lo está, entonces veremos dos asuntos. Uno, si el contenido es negativo y no se refiere a la empresa. Aquí, en caso de que sea negativo, estamos hablando de que hay una persona insatisfecha. ¿Y qué debemos hacer? Disculpar y agradecer. Es decir, externar que nos hemos percatado de que algo no está bien y agradecer por el comentario. Si es un comentario positivo, también vamos a responderlo y lo agradeceremos. Lo mismo nos va a ocurrir cuando este comentario tiene una referencia clara con nosotros. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros encontramos comentarios negativos? Si no está basado en hechos reales, lo más seguro es que esté equivocado y que por lo tanto sea alguien insatisfecho. En ese caso habrá disculpa y aclaración. Pero si solo está equivocado y no insatisfecho, entonces habrá una respuesta y una aclaración, donde vamos a recoger información antes de contestar y le diremos qué es lo que va a pasar. Por otra parte, ya tenemos aquellos que de entrada son comentarios insultantes. Este comentario se refiere a nuestra organización o a otras personas. En caso de que haya rabia, equivocación o insatisfacción, pues ya vemos qué es lo que ocurre. Pero si solamente hay rabia y es la primera vez que ocurre, entonces tendremos que llamar la atención y decir que ese tipo de conductas no son adecuadas, pero es muy importante que consideremos que cuando ya se empieza a reiterar, tenemos que ignorar y bloquear. Como ustedes pueden ver, esta gestión de conocimientos en las redes sociales nos va a demandar de mucho equilibrio y mucha frialdad al momento de leer los comentarios para no engancharnos con lo que otros están diciendo y responder siempre de la manera más oportuna. Las redes sociales no están todas bajo nuestro control y por eso tendremos que evaluar primero si las deseamos tener y segundo cómo vamos a gestionar los comentarios. Este cuadro que tenemos aquí, por supuesto que es responsabilidad completa del director de comunicación o en caso de que la delegue, alguien tendría que saber qué hacer con esta información. Lo que estamos viendo entonces hasta ahorita es que como gestores de comunicación tenemos que considerar dos elementos importantes. ¿Qué tipo de mensaje quiero dar para saber si es comunicación formal o comunicación informal? Y lo segundo es cómo se comunican los demás con nosotros, cuáles son los procesos que estamos realizando en el caso de la comunicación síncrona o asíncrona, pero a través de medios directos o bien a través de las redes sociales. Y pues ahora lo que sigue entonces es que empecemos a analizar cómo podemos comunicarnos de manera eficiente. Y para eso empezaremos a poner algunos ejemplos. Me gustaría que empezáramos a reflexionar que nuestra actividad de tarea del día de hoy es que vayamos eligiendo alguno de estos ejemplos que vamos a ver
y lo desarrollemos con nuestra propia función. Y esto nos va a permitir orientarnos acerca de cómo hacerlo. Este documento que ustedes tienen aquí, en esta sesión los trabajaremos ambos, se refiere a lineamientos para que las organizaciones se comuniquen. Empecemos por ver las notas de prensa. Las notas de prensa son aquellas que van a ir hacia la comunidad, hacia afuera, no hacia adentro. No es una comunicación externa, interna, perdón, es una comunicación externa. ¿Cuándo vamos a emitir una nota de prensa? Cuando nosotros tengamos hechos novedosos y que es importante que demos a conocer, y lo haremos sobre todo en tercera persona. Como cuando tenemos nosotros una nota de prensa, por ejemplo, si estamos en una escuela al principio de año, cuando estamos haciendo alguna licitación para una cooperativa escolar, por ejemplo, o una invitación a la conformación de la sociedad de padres de familia. También lo podemos hacer si deseamos generar un coro escolar, una banda de guerra, o si deseamos comunicar algún evento importante. Una nota de prensa se va a caracterizar también porque tiene muchos datos de utilidad y se elabora en un máximo de 2 hojas para que sea leída con cuidado. Y aquí vamos a ver que nosotros utilizaremos una pirámide invertida, de lo más importante a lo menos importante, para que aunque la persona no termine de leer mi nota de prensa, se entere de qué se trata. Por eso, veremos que nuestra nota de prensa debe tener utilidad en la vida de nuestra organización. Para ello tenemos lo que se denomina una maqueta corporal, que es la estructura que nosotros tendríamos que cuidar que tenga una nota de prensa. Primero, el titular. Aquí nosotros tenemos el titular abajo de la fecha, pero puede ser al revés. Lo importante es que esté lo más arriba posible. Después tenemos el lugar y la fecha. Luego tendremos una entradilla. Observen ustedes cómo la entradilla está en letras negritas. Eso la hace mucho más destacada. Casi todas las notas que nosotros leemos de tipo periodístico tienen una breve introducción al principio. Esta introducción lo que nos va a decir es de qué se trata y para qué estamos escribiendo. Y después vamos con el texto. El texto puede llevar, por ejemplo, antecedentes, descriptores, palabras, elementos que primero nos pongan a todos en el mismo nivel de conocimiento y luego empiecen a desarrollar el interés de mi nota. Será muy importante colocar también datos de contacto. Si nosotros lo que queremos hacer es comunicar algo que no es para el interior de mi empresa, sino para fuera de ella, o de mi escuela, de mi organización, o como decidamos llamarle, entonces lo que va dentro son comunicados internos. Y fíjense que se parecen muchísimo a las notas de prensa, pero estas son hojas informativas destinadas a la información para los integrantes de nuestra organización. Estas notas de prensa deben estar ligadas a la actualidad, es decir, lo que nosotros tenemos que buscar es que los comunicados internos tienen que hacerse el mismo día o al día siguiente, máximo 2 días después de que haya ocurrido el evento. Tienen un tiempo mínimo previo a la circulación, casi está ocurriendo el evento y nosotros ya lo estamos informando. Deben ser concretas, concisas y entendibles. ¿Por qué? Pues porque cuando dejamos pasar un tiempo podría parecer como que estamos buscando acomodar la información de manera que nos convenga a nosotros. Los comunicados internos tienen una estructura igual a la nota de prensa, pero aquí podemos utilizar un lenguaje menos formal porque está destinado hacia las personas que conforman la organización y no a los externos. Lo cual no quiere decir que no podamos utilizar un lenguaje formal si consideramos los requisitos que ya mencionamos antes, que tiene que ver con la importancia del mensaje en la vida de nuestra organización. Estos son los dos comunicados por excelencia más importantes en una organización. Los
comunicados internos son los que van a darse hacia las personas que conforman nuestra escuela y los externos a la comunidad en general. Pero hay otras formas en las cuales nosotros podemos comunicarnos. Cuando estamos por comunicarles un proyecto, podemos hacerlo a través de árboles de decisiones para que toda la comunidad comprenda por qué decidimos hacerlo así. Un árbol de decisión es una imagen como la que ustedes ven aquí. Lo que nosotros tenemos primero es un nodo de probabilidad que está representado por un círculo. Y aquí nosotros decimos cuáles son las alternativas que se derivan del cuadrado original que tenemos al principio, que es la decisión que vamos a tomar. Los árboles de decisiones empiezan diciendo por qué existe este árbol. Y eso lo vamos a marcar aquí en donde viene el nodo de decisión. Y de ahí empezamos a marcar todas las probabilidades. Y al final, ¿cuál es el resultado definitivo de nuestra ruta para elegir una de esas probabilidades? ¿Cuándo vamos a utilizar este árbol de decisión? Por ejemplo, si tenemos algún proyecto para la escuela, lo que podemos hacer, supongamos la escuela es nuestra, nos van a dar ciertos presupuestos o ciertos recursos y entonces nuestro cuadradito, que es la decisión que se va a tomar, es en qué vamos a utilizar estos recursos. Después vamos a poner todas las probabilidades en las cuales podemos emplearlos y luego vamos a decir qué pasaría si optamos por cada una de esas posibilidades. Y una vez que nosotros hayamos terminado, entonces elegimos una de ellas y la materializamos. Los árboles de decisión son elementos procesales, es decir, que nos van a llevar a compartir información para tomar una decisión conjunta. Los árboles de decisiones nos van a permitir enfrentar casi cualquier problema. Es un ejercicio muy interesante que podemos hacer incluso uno a uno. Por ejemplo, si uno de nuestros alumnos está presentando un problema grave y no sabe cómo resolverlo, podemos plantear árboles de decisiones. Lo mismo nos va a ocurrir con nuestros compañeros o ante cualquier problemática que nosotros estemos por enfrentar antes de emitir un comunicado de prensa o un comunicado interno. Otro ejemplo podría ser una línea del tiempo. Una línea del tiempo nosotros la utilizamos por regla general cuando vemos contenidos de historia, pero tienen otras utilidades. Muestran hechos o etapas relevantes de un proceso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una de las funciones del director de comunicación es informar tiempos, plazos y lapsos de las cosas que estamos haciendo? Pues lo puede hacer a través de una línea del tiempo, porque aquí los eventos o los periodos están ordenados de manera cronológica. Entonces, nuestra línea del tiempo lo que nos va a permitir es ubicar qué es lo que queremos hacer e incluso podemos ir marcando cuando vayamos avanzando en esta línea del tiempo. ¿Para qué nos va a servir? Proyectos que tienen una duración larga, aquellos en los que participa más de una persona, los que tienen diferentes productos o cortes. Cuando nosotros trabajamos con nuestros alumnos en comunidades por proyectos, sería ideal que tuviéramos una línea del tiempo que les permitiera identificar dónde inician, cuándo se espera que terminen y que ellos mismos vayan marcando sus avances de manera distintiva. Observamos entonces que este recurso de la línea del tiempo nos sirve como directores de comunicación, tanto en el aula como en la institución en general, y por supuesto que debiera ser base para todos los proyectos, tanto los que están realizando nuestros alumnos como parte de sus procesos de desarrollo y aprendizaje, como aquellos que está realizando la comunidad escolar. Espero que esto nos lleve a pensar cómo poder integrar líneas del tiempo dentro de nuestra labor. Otro punto importante es este gráfico que nosotros tenemos aquí. Está conformado por tres columnas: lo que yo sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Seguramente hemos visto un poquito de este gráfico ya tropicalizado al español. Es qué sé, qué quiero saber y qué aprendí, y se llama Triple Q. Y lo pueden encontrar ustedes en un libro que se llama Estrategias de Enseñanza para la Educación Superior de Julio Herminio Pimienta Prieto, pero esta es una versión un poco más atrás que no está adaptada al medio educativo, sino a la administración en general. Lo que nosotros ya sabemos sobre un tema o sobre una decisión que vamos a tomar. Lo que queremos saber
cuál es la información que no tenemos, pero que nos gustaría que profundizaran en ella. Y lo que hemos aprendido. Como ustedes pueden ver, cuando nosotros hacemos este gráfico es porque vamos a tener varias fases de comunicación. En la primera de ellas, nosotros planteamos el tema, problema o situación con la cual queremos trabajar la información y cada uno tendrá que escribir lo que sabe. En el segundo punto, lo que se quiere saber, si vamos a trabajar una reunión informativa, pues lo que vamos a poner es qué queremos que nos solucionen o que nos atiendan, pero también puede ser qué nos hace falta saber para tomar una decisión. Y después de que hacemos un corte en estas dos columnas y nos vamos a la búsqueda de información, entonces viene el último punto que es qué hemos aprendido. Y el aprendizaje nos va a llevar a la solución. Cuando nosotros hacemos este tipo de gráfico es porque vamos a trabajar en conjunto para encontrar diferentes escenarios y poder tomar una decisión. Observamos que se va a diferenciar del anterior que nosotros vimos, que era para tomar decisiones también, que es el árbol de decisión, en que en este caso lo podemos hacer de manera autónoma y en un solo momento, aunque puede ser colectivo y en varios momentos. Pero este ejercicio que estamos viendo ahora obligadamente nos lleva a partirlo en varias partes. Incluso podemos utilizarlo en un proyecto. ¿Qué es lo que sabes sobre el tema y qué te gustaría saber? Hacemos todo el proyecto y al final les preguntamos qué han aprendido y esta sería la parte metacognitiva de nuestra actividad. Por supuesto que cuando trabajamos un proyecto escolar, podemos hacerlo para realizar diagnósticos que nos lleven a una propuesta o cuando ya concluimos el proyecto para poder evaluar nuestros aprendizajes. Recuerden que la gestión del conocimiento tiene un componente muy importante que se llama lecciones aprendidas, es decir, empezar a sistematizar nuestra experiencia, recuperarla para poder compartirla, pero también para replicarla. Vayamos un poco más adelante y observemos que hay otra posibilidad cuando nosotros somos directores de comunicación para la toma de decisiones y este es el diagrama causa-efecto. ¿Qué quiere decir este diagrama? Pues que nosotros vamos a plantear un problema y ese problema tendrá diferentes causas. No hay un número mínimo de causas, pero por supuesto que casi siempre vamos a encontrar muchas causas y lo que nos llevará después a pensar es efectos. Esa causa vinculada con ese problema, ¿qué fue lo que llevó o en qué derivó? ¿Cuándo vamos a utilizar un diagrama causa-efecto? Ante cualquiera de las siguientes tres situaciones. Tenemos un problema, una necesidad o una oportunidad. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, un problema es una situación negativa que se puede o no se puede prevenir y que en ese momento no tenemos herramientas para poder enfrentarlo. El diagrama causa-efecto nos va a llevar a identificar las herramientas. ¿Cuándo nos encontramos ante una necesidad? Es la distancia entre el estado actual y el estado deseable. Por lo general, las necesidades no atendidas nos llevan a problemas, pero no todas las necesidades son un problema. Por ejemplo, si nosotros tenemos una necesidad visual porque hay una distancia entre lo que vemos y la condición de vista ideal, no hay un problema si nosotros utilizamos lentes. Ahí hay una necesidad que sigue estando, pero que fue atendida y que no nos ocasiona un problema. Pero cuando no atendemos las necesidades, entonces sí ocurren problemas porque no alcanzamos a ver y tenemos alumnos, por ejemplo, que no alcanzan a copiar o que pareciera que no entienden, pero lo que ocurre es que trabajan con mucha mayor lentitud. Y el último punto, habíamos dicho, son las oportunidades. Cuando estamos en la condición ideal, pero tenemos áreas que nos permitirán estar mucho mejor y entonces el diagrama causa-efecto nos lleva a establecer las alternativas para generar oportunidades. Este diagrama lo podemos hacer también de manera autónoma o en colaboración con otros y como pueden ver, el día de hoy estamos trabajando herramientas para la comunicación directiva en la escuela y todas estas pueden diversificarse de muchas maneras. Me gustaría enfatizar que todos los organizadores gráficos son herramientas de comunicación directiva porque nos van a permitir organizar, esquematizar nuestra información antes de poderla presentar.
Y esto, por supuesto, que nos va a facilitar mucho nuestro trabajo porque vamos a tener una claridad en la orientación de qué queremos decir y por qué hacer. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Espero que esta segunda sesión nos haya permitido aclarar algunos elementos importantes sobre cómo la comunicación directiva se va a reflejar en nuestra escuela. Estamos observando que la comunicación directiva necesita tener mucha claridad, pero sobre todo estar planificada. Y hemos llegado entonces al punto en el cual esta planificación requiere la identificación de herramientas que favorezcan nuestra intervención. Nuestra actividad entonces nos va a llevar a definir, primero, cómo me comunico directivamente. ¿Cuáles son las funciones que yo desempeño y cuáles son las herramientas que me van a permitir transmitir de manera más adecuada los mensajes? Por eso nuestra tarea va a ser, primero que nada, elegir una herramienta, puede ser de las que ya presentamos aquí o la que sea que ustedes encuentren viable, pero que nos pueda materializar por escrito una comunicación importante que tenemos que dar para nuestros alumnos. Y lo segundo es hacer esta evaluación. ¿Cómo nosotros nos comunicamos con los demás de manera ascendente, descendente o transversal? ¿Y de qué forma podemos fortalecer esta comunicación para evitar que sea tan complicada que a veces se cierre? Pensemos entonces qué tanto nuestra escuela está lista para recibir todo tipo de comunicaciones de todos los actores y cómo puedo hacer desde mi postura de comunicación directiva para poder incidir favorablemente en la comunicación. En esta segunda sesión, entonces, hemos aprendido muchas herramientas y nos damos cuenta que todos los organizadores gráficos son fundamentales. También hemos aprendido que la comunicación formal e informal es indispensable y que nosotros tenemos que saber distinguir cuando vamos a emplear cada una de ellas. Estamos a una sesión de cerrar esta materia que me parece muy interesante sobre la comunicación directiva. La siguiente sesión hablaremos un poco sobre 4 modelos de comunicación que nos propone una autora a partir de lo que recupera de Mario Kaplun, pero también veremos cuáles son los atributos de la comunicación en la educación de acuerdo a un autor que se apellida Ortiz Torres. Me dio mucho gusto poder conversar con ustedes a través de este medio asíncrono. Espero que haya sido de utilidad este contenido y no olviden realizar sus lecturas y también hacer un análisis muy crítico de cómo se comunican ustedes en la escuela. Les deseo a todos un excelente día y espero que nos veamos muy pronto. Hasta luego.